amor por la patria. Hola patriotas, bienvenidos a este nuevo encuentro de los patriotas furiosos. Y en realidad acá en este país, en nuestro país, hay muchas razones para estar así como furioso, pero una furia controlada que nos nuble el pensamiento, que nos permita pensar. Quería comentar con ustedes, queridos patriotas, el siguiente tema, las abstenciones. ¿Qué vienen a significar las abstenciones? Las abstenciones significan, por ejemplo, que un diputado no tiene opinión o que un diputado simplemente no tuvo los pantalones para tomar una decisión. Pero cuando nosotros elegimos a representantes de la Cámara de Diputados, a diputados, todas las personas, ya sean de los sectores de izquierda o los sectores de derecha, por ejemplo, estamos votando una persona que pensamos que tiene no solamente la capacidad en cuanto a conocimientos de tomar una decisión, sino que también en cuanto a los pantalones que hay que tener para tomar una decisión, ¿no es así? Porque en términos prácticos, ¿qué significa una abstención? Y esto lo traigo acá a este comentario porque recordemos que en la última votación que se hizo en la Cámara de Diputados, para aprobar o rechazar el retiro del 10% de los fondos previsionales, hubo una gran cantidad, una enorme cantidad de abstenciones. Por ejemplo, 95 personas votaron a favor de que la gente saque el 10% de sus AFP y colapsen el sistema. 36% votaron en contra. Esa gente también tiene pantalones, pero hubo 22 abstenciones. 22 personas que dijeron no, nosotros no votamos. Pero resulta, queridos patriotas, que este es el trabajo por el cual se les paga a estas personas, y se les paga una enorme cantidad de sueldo, que pasan largamente los 10 millones de pesos. Eso es lo que gana un diputado de la República, que como ustedes saben son los mejores pagados del mundo. Y ellos ni siquiera cumplen su trabajo. Porque nosotros no les pagamos para que ellos digan me abstengo. Les pagamos para que defiendan una idea que es del sector por el cual fueron elegidos diputados, o para que la rechacen definitivamente. Por una de las dos, aprueban o rechazan. Para eso se les paga. Pero, por ejemplo, en la última votación, como les digo, una cantidad de 22 honorables diputados dijeron, nosotros nos abstenemos y no vamos a votar, ni a favor ni en contra. O sea, ni frío ni calor, ni sal ni azúcar, nada. Se abstuvieron, no tuvieron los pantalones para ejercer su voto, se abstuvieron. Y están ganando más de 9 millones, más de 10 millones de pesos al mes. Entonces, confrontado el tema de que tienen que votar para ver si aprueban o no el retiro del 10% de los fondos de pensiones de las personas, tenían dos opciones. Sí, yo apruebo que la gente saque su 10% o yo rechazo que la gente saque su 10%. Porque abstención, ¿qué quiere decir? ¿Por qué se puede abstener un diputado? ¿Porque desconoce el tema? Bueno, para eso el Estado le paga una cantidad adicional de plata a los diputados para que se asesoren. Entonces, si no tienen claro el tema, bueno, asesórense, que para eso les pasan harta plata para que paguen asesores, infórmense y en base a la información que les dé el asesor, razonen y digan, sí, en realidad yo voy a votar rechazo, o no, yo voy a votar apruebo. Para eso tienen los asesores. ¿Cuál es la otra razón por la cual un diputado puede abstenerse y votar abstención? Porque no tiene pantalones. Porque no tiene pantalones para emitir un juicio, para ejercer su voto y para defender o rechazar una idea. Y esos son los peores de todos, porque, esa gente ni siquiera es digna de estar allí en el Congreso porque no tiene el carácter para ejercer su voto, para decir yo apruebo, para decir yo rechazo. Entonces, recapitulando, cuando se enfrentan a un proyecto de ley, los diputados tienen dos alternativas. Lo aprueban o lo rechazan. Si se abstienen de votar es por dos razones. Porque no tienen idea en qué consiste el proyecto, en cuyo caso ellos pueden pedir la asesoría de expertos, asesorías técnicas, y para eso disponen de una cantidad de dinero que es anexa a lo que ellos ganan como diputados. Es decir, es
una cantidad de dinero adicional para pagar a un experto que les aclare la película. Y la otra es simplemente porque no tienen los pantalones para votar, porque no tienen los cojones para votar y para ejercer y para defender una idea o para rechazar una idea. Y esa gente no puede estar allí ganando millones y millones de pesos. No podemos estar construyendo un país en base a tipos que no tienen la personalidad para emitir su voto. Y con esto, en la gran mayoría de las oportunidades, contribuyen, como en este caso, simplemente a que la votación contraria ganara. Porque si restan al marco total de los votantes 22 abstenciones, obviamente se produce un desbalanceo absoluto. Entonces, ¿cómo es posible? Yo quiero que ustedes comenten en este programa, por favor, qué piensan, qué significa para ustedes que un diputado de la República de Chile se abstenga de votar. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven la abstención? Segundo tema que también quería tocar es en relación, por ejemplo, cuando un diputado se presenta como candidato, cuando está el proceso electoral para ser diputado, se presenta como representante de un sector político. Supongamos, se presenta como representante de un partido de derecha, que puede ser la UDI, puede ser Renovación Nacional. En base a eso, la gente lo elige porque representa a ese sector. No tanto por lo que esté proponiendo o ofreciendo ese diputado, sino porque sabemos que el día de mañana obviamente se van a presentar en el Congreso leyes que en estos momentos ni siquiera sabemos, porque nadie puede saber, por ejemplo, en 2 años más, qué proyecto de ley se puede presentar. Pero sabemos que si votamos por un diputado que represente a la derecha, o sea, a la UDI, a Renovación Nacional, va a tener que enmarcarse dentro de los valores que defienden esos partidos. Y por eso votamos, por ejemplo, por la derecha, ya sea por la independiente que sea de la UDI o de Renovación Nacional, independiente de la persona en sí, votamos por el sector en el fondo. Eso es lo que hacemos. Porque hay muchas personas que pueden, por ejemplo, en el momento de votar por un diputado, dicen, oye, yo en realidad no tengo claro quién es esta persona, pero si pertenece al sector, si pertenece a Renovación Nacional, si pertenece a la UDI, yo voto por él, porque independiente de la persona que sea, sé que va a tener que defender los principios valóricos más o menos de este sector de la derecha. Pero ¿qué pasa? Resulta que cuando llegan al Congreso, hay muchos que una vez ya ahí, en posición de su cargo como diputados de la República, ya como diputados oficiales, simplemente se dicen, no, yo renuncio a este partido, porque ya, en el fondo, lograron lo que querían, que era convertirse en diputados de la República. Y también le han vuelto absolutamente la espalda a la gente, porque empiezan a votar en base a sus principios. Entonces, tenemos casos como... ¿se acuerdan ustedes cuando se estaba discutiendo la ley de identidad de género? Que estaba bien peleado el tema y se necesitaba, cada voto valía oro. Y si no me equivoco, fue con el voto del diputado Jaime Bellolio de la UDI que se logró finalmente obtener una mayoría para que la ley de la identidad de género prosperara. Ese es un ejemplo. Él aún permanece en la UDI, pero estoy dando un ejemplo de la importancia que significa un voto. Entonces ellos renuncian al partido simplemente, porque ya fueron elegidos diputados. Y ya no tienen ningún compromiso con defender, por ejemplo, los ideales por los cuales fueron elegidos, que son representar principalmente los valores de derecha. Entonces, ¿no creen ustedes, queridos patriotas, que esto debería ser reglamentado y que, por ejemplo, un diputado, cuando llega al Congreso, representando, por ejemplo, a la UDI, representando a Renovación Nacional, etc., está comprometido durante el tiempo que dure su periodo de diputado, 4 años, a estar ligado a ese partido? Porque la gente lo eligió no solamente por ser bonito, por decirlo irónicamente, sino que lo eligió por ser representante de ese partido. Y tiene que estar durante los 4 años que dure el periodo representando, obviamente, y siendo leal a ese partido. Y más que a ese partido, a los principios, en el fondo valórico, que representa la izquierda, la derecha, perdón, tradicional en nuestro país. Pero ellos simplemente se retiran. Total, ya son diputados. Entonces eso debería ser reglamentado.
Y si quiere ir allá en forma independiente, bueno, en ningún momento se presente como un candidato de un partido de derecha, por ejemplo. Preséntese como independiente. Porque así, nosotros, por ejemplo, al momento de votar, vamos a ver que es un independiente, entonces no nos va a dar ninguna seguridad que vaya a representar, por ejemplo, los valores de la derecha tradicional de nuestro país, o sea, del mundo más conservador. Pero no es así. Otro caso que hoy, Mario Desbordes, por ejemplo. Mario Desbordes es el típico caso de una persona que llegó a ser diputado por Renovación Nacional, y no solamente diputado por Renovación Nacional, sino que además es presidente de Renovación Nacional. Y todos sabemos cómo vota y para qué lado, como decimos acá en Chile, atornilla Mario Desbordes. Está, por ejemplo, en el tema de la Constitución Política, aprueba la Constitución Política. Ahora, si no recuerdo, se abstuvo. Es decir, cuando se está discutiendo algo tan estructural para la economía de este país, es parte de la estructura, los fondos previsionales, los fondos, perdón, de pensiones de las personas, él se abstiene y no vota. Entonces entra en el grupo de los que dijimos anterior, que bien, o no tiene conocimiento de lo que se está discutiendo, que para eso podría haber pagado un asesor, o simplemente no tiene los cojones para emitir un voto. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente de Renovación Nacional, que es, podríamos decir, el principal partido de derecha, no tenga los cojones, no tenga el valor para emitir su voto de rechazo o de apruebo a un proyecto que se está discutiendo en el Congreso y que es tan importante para nuestra República? Y como estos son muchos los casos donde Mario Desbordes ha demostrado ser más bien un izquierdista que está presidiendo el principal partido de derecha. Entonces, bueno, se les pudo haber pasado esto a la gente de Renovación Nacional, pero mi pregunta es, ¿por qué Mario Desbordes sigue siendo presidente de Renovación Nacional? ¿Por qué lo aceptan? Por las bases, porque está en la reglamentación, pero esto ya es algo que supera todo tipo de reglamentación. Él es un representante de la izquierda y no puede estar presidiendo a Renovación Nacional, por ejemplo. Entonces, es diferente que la gente, por ejemplo, vea que Mario Desbordes es un izquierdista que está presidiendo Renovación Nacional, a que ver que Renovación Nacional lo sigue aceptando, porque sería diferente que Renovación Nacional lo expulsara a Mario Desbordes, ¿no es así? Porque la gente diría, bueno, este tipo es de izquierda, pero Renovación Nacional no. Renovación Nacional no lo aceptó, no aceptó a este infiltrado acá y definitivamente lo sacó de sus filas. Pero si Renovación Nacional lo sigue manteniendo como presidente del partido, amparándose en que la reglamentación es así, están directamente induciendo al engaño a las personas, porque no es posible que Renovación Nacional tenga en sus filas, por ejemplo, a un diputado como Mario Desbordes, que en un momento donde se discuten temas estructurales de este país, él simplemente se abstenga y no sea capaz de emitir una opinión, ya sea porque no tiene los conocimientos o porque no tiene el valor de emitir una opinión. Ese tipo no puede estar presidiendo uno de los principales partidos de la derecha en Chile. Entonces, ya llegó el momento que la gente de derecha, donde hay diputados y senadores antiguos, bueno, de alguna forma creen el sistema para sacar a Mario Desbordes del partido. Mario Desbordes no tiene nada que hacer en Renovación Nacional, y menos en la presidencia de Renovación Nacional.